¿Qué tal, familia? Hemos vuelto de esas vacaciones de verano y de comprar en las rebajas. Espero que lo hayas pasado bien o que lo estés pasando genial. Y es que nos quedan menos de 4 meses para acabar el 2023. ¿Qué significa eso? Que tenemos que reevaluar, tenemos que reagruparnos y pensar, ¿estamos más cerca o más lejos de esos objetivos que nos habíamos marcado para este año? Nos quedan 4 meses. Es el momento de ponerse las pilas. Tenemos que acabar el año fuertes, tenemos que acabar como campeones. Vale, y es por eso que estamos aquí de vuelta. Ahora toca volver a darle caña. Y es por eso que hacía semanas que no habéis visto ni un solo day trade, ¿vale? Porque no estaba operando. Pero ahora sí que he vuelto a operar y vamos a darle fuerte. Septiembre viene cargado de cosas muy interesantes, de eso vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Si recordáis, en el masterclass que hicimos con Dragón Oro Plata, habíamos dicho que era muy probable, según esos modelos de temporalidad, que viésemos una corrección en agosto y parece que la hemos tenido, ¿no? Ese modelo de temporalidad nos indicaba que podríamos seguir subiendo hasta finales del año, donde vendría otra corrección, ¿vale? Entonces, la cosa está muy interesante, ¿vale? Y parece que íbamos muy bien encaminados, hemos visto oportunidades de entrada muy interesantes, las hemos ido compartiendo por Twitter, por Telegram, ya os compartí mi lista, todavía hay muchas cositas que me gustaría comprar y no descarto que veamos mayores descuentos en los próximos meses. Vale, en este vídeo vamos a tratar una serie de temas de actualidad bastante interesantes y, como siempre, vengo a traerte cosas antes de que ocurran, ¿vale? No vengo a contarte noticias, vengo a contarte cositas antes de que ocurran, ¿vale? Si no, no tiene sentido que veas estos vídeos. ¿Qué más estábamos hablando en ese masterclass? ¿Vale? Que si no lo has visto te lo recomiendo, ni en la universidad, ni pagando cursos, ni leyendo libros. He aprendido tanto como las cosas que revisamos y evaluamos en este masterclass, que es totalmente gratuito y lo puedes encontrar en mi canal. Una de las cosas que estábamos viendo en ese masterclass y que dijimos que iba a ser súper clave para estos meses, agosto, septiembre, octubre, era que la inflación, que en Estados Unidos ya se estaba hablando de cómo caía, ya el CPI había hecho pico y tal. Básicamente era por esa caída en el coste de energía, ¿no? Y recordar, como dijimos, en el momento en el que la energía empieza a subir, eso podría traer pánico inflacionario de nuevo. Bueno, que hemos estado viendo estos días, ¿no? Que ese era otro de los trades tan interesantes que teníamos desde hacía unos meses y que os decía, el próximo trade no está en tecnología, está en la energía, está en el petróleo. Y como podéis ver aquí, los futuros del petróleo, pues después de ese movimiento lateral que han estado básicamente todo el año, empezaron a subir y hoy han estado cerquita de los 90, ¿vale? Esto ya empieza a poner presiones. Esto es muy interesante porque recordar cómo, pues todo este tema estaba un poquito manipulado de la inflación, ya lo dijimos, cómo Estados Unidos había estado liberando reservas estratégicas para inundar el mercado de petróleo y que así los precios no estuviesen tan altos. Y ahora, justo cuando se han quedado sin reservas, tocaba rellenar. Y qué mejor momento que cortar la producción en la OPEC cuando Estados Unidos tiene que llenar sus reservas estratégicas. Pues eso es lo que están un poco tramando Arabia Saudí, Rusia, especialmente ahora que los BRICS, seguramente habéis escuchado, controlan casi el 50% de la OPEC. ¿Y qué más viene? Pues nos acercamos al otoño, viene el invierno. Entonces, si quieres fastidiar a tu enemigo, pues empiezas a cortar la producción de cara al invierno, cuando tienen que empezar a acumular, ¿vale? Porque viene el fresquito. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y esos trades que hicimos en petróleo, que lo venía hablando, y en energía, también en gas natural, aunque el gas todavía sigue en movimiento lateral y no descartaría que empiece a moverse, ¿vale? De cara ahora al otoño y el invierno. Pero especialmente la energía nos ha estado dando un trade estupendo. Lo hemos hablado por muchas semanas. Ya sé que muchos no me creíais, pero bueno, aquí lo estáis viendo. Y el caso es que, ¿qué va a ocurrir si de repente los próximos datos de CPI, de inflación en Estados Unidos o en Europa, pues no siguen cayendo como hasta ahora habíamos visto, ¿vale? ¿Qué pasa si vamos a ver la gráfica de la inflación en Estados Unidos, ¿vale? Que, como bien sabéis, pues había estado cayendo y estaba en torno al 3.2. ¿Qué ocurriría si de repente empezamos a ver esta gráfica rebotar? Pues que igual esas esperanzas que tiene todo el mercado de que la Fed no siga subiendo tipo de interés, o que venga un recorte, o que venga un pivote, se desvanecerían, o igual vendría ese pánico inflacionario. Algo de lo que venimos hablando en el canal por mucho tiempo, ¿vale? Tengo datos muy interesantes sobre la Fed de Cleveland que
muy interesante lo que ya han empezado a publicar. Y es que esperan que este dato inflacionario de septiembre sea más elevado de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque la gasolina no para de subir y eso es algo que ya os vengo avisando por semanas, ¿vale? ¿Qué es lo que decíamos en los últimos vídeos, ¿no? Que habíamos visto en el canal? Os decía, prepara la lista de la compra y llena el tanque, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace unos meses. Vale, pues volviendo a eso, este dato de la Fed de Cleveland, lo que nos dicen es que se espera que vayamos de ese 3% a un 3,8%, ¿vale? Y esto sería bastante interesante porque si de repente vemos que la curva de inflación pues hizo pico en junio y que ahora empezamos a rebotar, como pues estábamos especulando, como pensábamos que era una posibilidad que ocurriese, ahí se desvanecen muchas ideas y expectativas del mercado. No solo eso, sino que podría entrar ese pánico inflacionario. Volvemos a hablar otra vez de la inflación, ¿vale? Eso, sumido a que viene el invierno, que es cuando se produce la mayor acumulación y consumo de energía, gas natural, petróleo, carbón, etcétera, la cosa se pondría interesante, ¿no? Y es por eso que decía, bueno, pues si quieres hacerle daño a tu bloque enemigo y eres los BRICS, pues ¿cuándo vas a cortar la producción? Pues cuando nos acerquemos al invierno. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, por lo pronto, vamos a seguir con ese trade que tenemos en petróleo, en oil, ¿vale? Esos ETFs que vimos sobre el sector petrolero, oil, gas, etcétera. Ya hemos visto muchos vídeos, no voy a revisarlo. Debéis seguir el canal, debéis ver el masterclass, los vídeos anteriores, la lista de la compra donde también hablo de mis posiciones en petróleo, ¿vale? Y, en fin, hay mucho más que decir en este tema. La cosa se pone interesante y, como veis, pues justo ahora Estados Unidos tiene que llenar esas reservas, ¿vale? Entonces, septiembre puede ser un mes bastante complicado en ese sentido, ¿vale? ¿Qué más está ocurriendo? Pues bueno, no solo el petróleo, como os ponía en Twitter, está llegando a máximos del 2023, sino que además tenemos la curva invertida de los yields en niveles que se asemejan a los de 1928. Siempre que hemos estado en estos niveles, ¿vale? La curva invertida de los yields de la tesorería de Estados Unidos, hemos estado en recesiones. Tanto la de los 70 a los 80, razón por la que os he puesto esos fractales de los años 60, 70, ¿vale? Que lo hemos visto en varios vídeos anteriores. Y esos fractales dan mucho miedo, cómo se movió el mercado en esas épocas, ¿vale? Y ahora estaríamos en ese periodo de 1928. Que como ya os comentaba, pues ese vídeo que no lo he publicado, no me atrevo. Si quieres que lo publique, comenta abajo, dímelo. De mi amigo el astrólogo que me decía, en 1929 se produjeron una serie de eclipses que no se han vuelto a repetir en la historia hasta los que vienen ahora en 2023. Y decía, vale, pero es que como pongas eso en YouTube, pues igual me banean o me toman por loco. Pero si hay interés, tal vez publique ese vídeo, porque viendo este gráfico, que obviamente pues, no lo podemos inventar porque es la curva de yields, que coincide con lo que nos decía el astrólogo, pues da un poquito de miedo, ¿no? Entonces, septiembre está interesante. Pero es que lo más divertido de eso es que Goldman Sachs nos está diciendo que ellos piensan que no va a haber ninguna recesión y que el mercado es súper bullish. Entonces, cuando el enemigo me dice que hay que comprar, pues yo pienso lo diferente, porque ya sabéis que aquí en el canal pensamos como el enemigo, ¿no? Y no caemos en sus trampas, ¿vale? De eso tenemos que hacer una camiseta, que la hablamos y nunca la hicimos, ¿vale? La tengo pendiente. Entonces, muy interesante lo que está ocurriendo. Ahora mismo lo que más me preocupa es que la energía, el petróleo, siga subiendo, algo que pues la OPEC, especialmente los miembros de esta nueva alianza, orden mundial, llámalo como quieras, en contra del dólar, han decidido cortar la producción cada mes. No sé si 1 millón de barriles o algo así. Entonces, la cosa se puede poner bastante interesante. ¿Qué significa esto para el mercado? Pues obviamente si vemos un CPI que empieza a despegar, a subir, como nos dice la Fed de Cleveland, pues esto no es buenas noticias para el mercado y obviamente esto tampoco estaría ayudando a un soft landing o una recesión leve, que es lo que estaba descontando el mercado. Como bien sabéis, y lo hablamos en el Masterclass, sí, el mercado está descontando cierta recesión, o ya la ha descontado, pero luego la recesión es mucho peor de la esperada, pues ahí veremos un impacto negativo. Por lo pronto, los mercados siguen haciendo las suyas, no hemos visto nada diferente a lo que ya sabíamos, ¿vale? Y necesitamos ver este gráfico que lo publiqué en Twitter, y ahora ya lo tenemos actualizado, ¿vale? ¿Por qué?
yo os decía, el Nasdaq nos está dando pues un setup bastante interesante de potencial distribución. Daos cuenta, como antes de una gran caída, siempre suele haber distintos impulsos, ¿no? Porque, como decía, el enemigo no va a vender en el primer pico, sino que va a intentar atraer al máximo número de compradores posible antes de venderles, ¿no? Entonces, estábamos viendo un setup bastante interesante. Esto lo publiqué hace ya semanas y os decía, esperaría, especialmente cuando estábamos en esta corrección, lo que llamamos las rebajas, esperaría un último empuje, ¿vale? Antes de esa venta final, especialmente si vemos que se cruzan las medias de 20 y 50, como ya está ocurriendo, ¿vale? La cosa se podría poner interesante. Entonces, vistos estos niveles que tenemos en el Nasdaq, ¿vale? Y podemos ir al SP500 también a verlo, vamos a verlo aquí, ¿vale? Pues la cosa está bastante interesante y mientras que no rompamos esos máximos que hemos visto en el año, hay muchas probabilidades de que estemos aquí en un movimiento lateral por mucho tiempo, que siga esa rotación de tecnología a otros sectores como el industrial, Dow Jones, donde estamos bien posicionados, y sector energético, ¿vale? Y que incluso veamos niveles inferiores. Entonces, de cara a hacer trading en el SP500, pues me voy a remontar a ese gráfico que compartimos también en Telegram de nuestro amigo Imar, donde nos decía, es muy probable que esta zona haga cierta acumulación, distribución, y si vemos que no superamos ese máximo del año 2023, el que llevamos por ahora, es muy probable que revisitemos niveles inferiores, porque esto nos estaría dando una distribución bastante interesante. Y sabiendo que Goldman Sachs nos dice que no viene una recesión, pues creo que esa potencial idea cobra más peso en mi mente, ¿vale? Por ahora, lo más importante es ver qué ocurre con ese dato del CPI en Estados Unidos, porque como ya venimos anticipando por meses, ¿vale? Es que si vamos al canal, ya os venía diciendo, el pánico inflacionario será lo que traiga el próximo crash, hacía 3 meses, pues tenemos que tener cuidado, ¿vale? El pánico inflacionario traerá el crash 2023, razones. Si vemos el CPI empezar a subir, cuidado porque la cosa se puede complicar, se pueden desvanecer esas ideas de que la Fed ya no sube lo más los tipos de interés o que los va a cortar en 2024 y la cosa se complica mucho. Y teniendo en cuenta que ahora los BRICS tienen el control de la energía y que Europa no tiene absolutamente nada, Estados Unidos tiene algo, pero tampoco quiere tirar de sus yacimientos, pues esperaría ver algo interesante. Ahora bien, ¿y si el bloque occidental, para contrarrestar esta maniobra económico-política de los BRICS, empieza a inventarse algo como, no lo sé, cualquier cosa que haga que la gente no salga de casa para reducir la demanda y el consumo del petróleo? Pues no lo descartéis, ¿vale? Así que, por si acaso, llena el tanque, ten comida en casa, nunca sabes lo que viene. Ya nos están vendiendo narrativas de lo que puede venir y dado que la situación económica se puede complicar mucho esta segunda mitad del año, no descartes que los gobiernos inventen otras estratagemas para tener mayor control y que tampoco salgas de casa, no haya consumo y así la gente no esté protestando y la economía no se vea tan impactada. Va a ser muy interesante lo que nos diga Powell, ¿vale? Y mientras tanto, yo voy a buscar oportunidades de compra, ¿vale? Como ya os dije, hay muchísimos sectores bastante interesantes ahora donde ya me estoy posicionando dentro de esa lista de compra que compartí y si caemos más, compraré más. Así que siempre es bueno tener un poquito de cash en este momento listo para ser desplegado. Ahora mismo vamos a ver los niveles que nos encontramos en el SP500 y no descarto algo así. Siempre y cuando no rompemos o no rompamos ese máximo que pusimos en julio, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Comenta abajo y dime qué opinas. Nos vemos en Telegram. Nos vemos en Twitter, donde he estado súper activo y no sé a qué esperas para unirte. Y suerte. Hasta luego.